En un hogar donde el amor debería ser el fundamento, Sandra pasaba sus horas bajo la sombra opresiva de Fernando, su esposo. La relación, que comenzó con promesas de cuidado y compañerismo, se había deteriorado en una dinámica de control y sumisión. Sandra, que alguna vez soñó con una vida de colaboración y afecto, ahora se encontraba atrapada en un matrimonio que más parecía una condena. Desde temprana edad, la vida de Sandra estuvo marcada por la influencia dominante de otros. Sus padres, con la mirada puesta en el estatus y los beneficios materiales, la empujaron hacia los brazos de Fernando. Él era 10 años mayor, un banquero exitoso, que encantó a todos con su fachada de prosperidad y seguridad. En ese momento, la unión pareció ser una bendición para todos, excepto quizás para Sandra. Sin embargo, la realidad del matrimonio resultó ser muy diferente de las apariencias. Fernando, acostumbrado a ejercer poder y control en su profesión, trajo esas mismas tendencias al seno familiar. Sandra, cuya voz y deseos eran cada vez más sofocados, se encontraba realizando tareas domésticas y cuidando de Mía, su hija de 6 años, con poca o ninguna ayuda de Fernando. Ella necesita aprender disciplina, Sandra. Eres muy blanda con la niña, solía decir Fernando, imponiendo reglas estrictas que Sandra debía hacer cumplir, mientras él se distanciaba cada vez más del hogar, alegando compromisos profesionales. Una tarde, mientras doblaba la ropa de Mía, Sandra se sorprendió reflexionando sobre cómo su vida se había desviado tanto de lo que había soñado. El sonido de la risa de Mía jugando en el patio era el único vestigio de alegría en sus días. La niña, ajena a los problemas de los adultos, aún encontraba razones para sonreír, y Sandra se aferraba a eso como a un faro en medio de la tormenta. La llegada de Fernando interrumpió sus pensamientos. Él entró, con el semblante cargado de las tensiones del día, listo para encontrar fallas y señalar errores. Sandra, anticipando las críticas, se preparó para otra noche de exigencias y quejas. La cena estará lista en 20 minutos, dijo suavemente, tratando de aliviar la tensión. Fernando solo gruñó en respuesta, con la mirada perdida. Sandra suspiró, dirigiéndose a la cocina. En su corazón, sabía que algo debía cambiar. La vida bajo el control de Fernando era una sombra de lo que deseaba para ella y para Mía. Pero, ¿cómo cambiar su destino, cuando cada paso parecía hundirla más profundamente en su situación? Mientras Sandra preparaba la cena, una decisión comenzó a tomar forma en su mente. Aún no sabía cómo lo haría, pero una cosa estaba clara, ella y Mía no podían seguir viviendo en esas sombras. Era hora de encontrar la luz, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. La determinación de Sandra comenzaba a arder, un signo de que las sombras del pasado quizás no determinaran su futuro. En una mañana luminosa, mientras Fernando estaba en el trabajo, la casa resonaba con una ligereza poco común. Sandra había puesto música suave, llenando los espacios vacíos del hogar con una esperanza tímida. Mía, con sus 6 años de entusiasmo e inocencia, observaba fascinada mientras su madre se movía con una gracia casi olvidada por la propia Sandra. «Tú bailas como las princesas de los libros, mamá», exclamó Mía, con los ojos brillando de admiración y un deseo ardiente de imitar a su madre. Sandra sonrió, extendiendo la mano hacia su hija. «¿Quieres intentarlo conmigo?», preguntó, y sin esperar respuesta, guió a Mía en pasos sencillos de baile. En ese momento, las paredes que confinaban a Sandra en su rutina opresiva parecían derrumbarse, dando paso a un mundo donde madre e hija podían simplemente ser ellas mismas, libres y unidas por el baile. «Un día quiero bailar como tú, mami. Quiero ser bailarina», dijo Mía, tropezando con sus pequeños pies, pero sin perder el entusiasmo. Sandra miró a Mía, viendo no solo a la hija que amaba, sino un reflejo de sus propias aspiraciones olvidadas. «Serás una gran bailarina», respondió, su voz entrecortada por la emoción. Era una promesa silenciosa, no solo de enseñar a Mía a bailar, sino de reencontrar la parte de sí misma que había sido suprimida por años de sumisión. La música y la risa fueron abruptamente interrumpidas por el golpeteo en la puerta principal. Fernando había regresado inesperadamente. Su mirada escudriñó la sala, posándose sobre Sandra y Mía, aún entreabiertas en una pose de baile. El aire se llenó de tensión, la música ahora parecía distante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Fernando, su voz dura, disipando la magia del momento. Sandra se apresuró a apagar la música, mientras Mía se escondía detrás de ella. «Solo estábamos bailando», dijo Sandra,
tratando de mantener la voz firme. Fernando resopló con desdén. Bailando. No tenemos tiempo para esas tonterías. Sandra, hay cosas más importantes que hacer. Se dio la vuelta, dejando a Sandra y Mía solas en la sala que ahora parecía mucho más pequeña y oscura. Cuando Fernando desapareció escaleras arriba, Sandra abrazó a Mía, prometiéndose a sí misma que encontraría una manera de mantener el baile y la alegría que traía en sus vidas, a pesar de las sombras que Fernando arrojaba sobre ellas. En ese breve momento de conexión, Sandra había vislumbrado una vida diferente y sabía que haría lo que fuera necesario para hacerla realidad. En un movimiento que tomó completamente por sorpresa a Sandra, Fernando anunció que harían un viaje en familia. El entusiasmo en la voz de Mía contrastaba con la aprensión en el corazón de Sandra. Viajaron durante horas, alejándose cada vez más de la ciudad, hasta que las construcciones dieron paso a un paisaje desolado, solo interrumpido por la vegetación baja y el sonido del viento. Al llegar, lo que Fernando llamó nuestra nueva casa resultó ser una estructura desgastada por el tiempo, aislada y olvidada, como si fuera el último recuerdo de un sueño desvanecido. La casa, con su pintura descascarada y ventanas polvorientas, parecía consumida por la soledad. Fernando, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, anunció: aquí es donde se quedarán de ahora en adelante. Antes de que Sandra pudiera procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, Fernando ya estaba de regreso en el automóvil, dejando atrás una nube de polvo y un silencio abrumador. Sandra abrazó a Mía contra sí, tratando de encontrar palabras de consuelo, mientras observaba el automóvil de Fernando desaparecer en la distancia. En los días siguientes, la casa se convirtió en un proyecto de renovación para Sandra y Mía. Comenzaron a limpiar y organizar, tratando de convertir el espacio decrépito en un hogar. Cada habitación que limpiaban, cada mueble que arreglaban, era una batalla pequeña pero significativa contra la desesperanza que amenazaba con engullirlas. Va a quedar bonito, ya verás, decía Sandra, tratando de infundir esperanza en sus palabras, tanto para Mía como para sí misma. Mía, a su vez, asumió la tarea con la seriedad de una misión, encontrando pequeños tesoros olvidados por los antiguos moradores, una vieja caja de música, algunas fotografías descoloridas y una colección de piedras de colores. Por las noches, se reunían alrededor de la chimenea, el único lugar de la casa que habían logrado hacer funcionar correctamente. El fuego crepitante proporcionaba un alivio temporal del frío y la soledad, iluminando sus rostros con un brillo dorado que parecía alejar, por momentos, las sombras que las rodeaban. Estos momentos de unión fortalecieron el vínculo entre madre e hija, convirtiendo la adversidad en un cimiento sobre el cual construyeron su nueva realidad. Sandra, entre lágrimas y sonrisas, comenzó a ver la casa no como el fin de todo lo que conocía, sino como el comienzo de algo nuevo. No sabía cómo serían los próximos días, pero estaba decidida a hacer de cada uno de ellos una oportunidad para reconstruir, junto con Mía, una vida marcada por la resiliencia y la esperanza, lejos de las sombras del pasado que representaba Fernando. A medida que los días se convertían en semanas, Sandra y Mía comenzaron a adaptarse a su nueva realidad. La casa, aunque aún llevaba las marcas de su pasado descuidado, comenzaba a llenarse con el calor de un hogar. Fue durante una de esas tranquilas mañanas que Sandra notó una figura acercándose por el polvoriento camino que conectaba la casa con el resto del mundo. Era la señora Simoes, una mujer mayor, con pasos lentos pero determinados, llevando consigo una canasta cubierta por un paño de colores. «Hola», dijo la señora Simoes, con una sonrisa que iluminó su rostro marcado por el tiempo. «Me di cuenta de que tenemos nuevas vecinas. Traje algunas verduras de mi huerto y pan casero». Sandra, sorprendida y conmovida por la amabilidad, invitó a la señora Simoes a entrar. El simple gesto de bondad fue el comienzo de una amistad inesperada que rápidamente se profundizó, llenando un vacío que Sandra ni siquiera sabía que existía. La señora Simoes, que vivía sola desde la muerte de su esposo, encontró en Sandra y Mía una nueva familia. Compartía historias de su vida, enseñaba a Mía a cuidar de las plantas y, lo que es más importante, ofrecía a Sandra el apoyo emocional que tanto le había faltado. «Eres más fuerte de lo que piensas», decía frecuentemente la señora Simoes, sus palabras infundiendo en Sandra una fuerza que ella comenzaba a reconocer en sí misma. Fue durante una tarde de té y conversación que la señora Simoes mencionó una vacante de cartero en la ciudad. «Es un trabajo honesto y se puede hacer a pie. Creo que sería perfecto para ti», sugirió. Sandra, que desde hacía mucho tiempo no pensaba en la posibilidad de trabajar, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción ante la idea.
Con la ayuda de la señora Simoes, preparó su solicitud y, para su sorpresa, la llamaron para una entrevista. La noticia de que Sandra había conseguido el trabajo trajo una ola de emoción y orgullo que no sentía desde hacía años. Mia saltó en sus brazos, exclamando, «Mamá, eres increíble», y, en ese momento, Sandra supo que estaba abriendo las puertas a una nueva vida, no solo para ella, sino también para su hija. Trabajar como cartera le dio a Sandra una sensación de propósito e independencia. Los largos paseos por las calles de la ciudad y el contacto con los residentes enriquecieron su mundo de maneras que nunca imaginó. Cada carta entregada, cada sonrisa recibida, reforzaba la idea de que ella había encontrado su lugar. La amistad con la señora Simoes siguió floreciendo, convirtiéndose en una fuente constante de apoyo y alegría. Sandra había descubierto una fuerza interior que la impulsaba a seguir adelante, enfrentando los desafíos con la cabeza en alto. Estaba construyendo un nuevo comienzo, no solo para ella, sino también para Mia, demostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, era posible encontrar esperanza, fuerza y renovación. Durante un soleado día de primavera, Sandra caminaba por las calles de la ciudad con su bolso de cartera al hombro, entregando cartas y paquetes con la diligencia que ya se había convertido en su sello personal. La rutina de trabajo se había convertido en una fuente de satisfacción personal, cada entrega una pequeña conquista en su jornada hacia la independencia. Fue en esta atmósfera de renovación que Sandra se topó con una casa que nunca antes había notado. Escondida detrás de una densa cerca viva y con un jardín bien cuidado, la residencia emanaba un encanto discreto y acogedor. Esa mañana, tenía una carta para entregar directamente en manos del destinatario, una correspondencia que parecía más personal e importante que las habituales facturas y publicidades. Al acercarse, Sandra pudo escuchar el suave sonido de la música que provenía del interior, una melodía que por un momento la hizo dudar. Era una música de baile, y su corazón se aceleró con la familiaridad del ritmo. Reuniendo valor, tocó el timbre, esperando un breve encuentro. La puerta se abrió, revelando a un hombre en sus 30 años, cuya postura y mirada llevaban vestigios de vitalidad empañada por algún pesar oculto. Sus ojos encontraron los de Sandra, y por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejando solo la conexión inmediata que surgió entre ellos. «Soy Bruno», se presentó, notando la carta en sus manos. «Por favor, pasa. Solo estaba tratando de distraerme un poco con algo de música». La inicial vacilación de Sandra se transformó en curiosidad y en el impulso de compartir un momento de humanidad. Ella entró, y mientras Bruno cerraba la puerta tras de sí, la música los envolvió, una presencia casi tangible en el aire. «¿Te gusta bailar?», preguntó Sandra, movida por un impulso. Bruno sonrió, una sonrisa que llevaba sombras de memorias dolorosas. «Yo era bailarín. Pero ahora, debido a una lesión, el baile es más un recuerdo que una práctica». Sandra sintió un apretón en el corazón. Conocía bien la sensación de tener una pasión arrebatada por circunstancias incontrolables. «El baile siempre ha sido importante para mí también», compartió, su voz cargada de una nostalgia repentina e intensa. Lo que siguió fue una conversación que fluía con la facilidad de dos ríos encontrando su camino hacia el otro. Bruno y Sandra hablaron sobre sus experiencias con el baile, sobre cómo había moldeado sus vidas y sobre el vacío que dejaba cuando se veían obligados a alejarse de los escenarios. Para Sandra, este encuentro inesperado avivó una llama que pensó que se había extinguido. Junto a Bruno, sintió un renacimiento de su pasión por el baile, una conexión profunda que trascendía el lenguaje de las palabras. Él, por su parte, vio en ella un espíritu afín, alguien que entendía el dolor y la belleza que el baile podía traer. Al despedirse, prometieron mantenerse en contacto, un acuerdo tácito para explorar juntos esta conexión recién descubierta. Sandra salió de la casa de Bruno con una sensación de plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. Encontrar a Bruno, un espíritu que compartía sus pasiones y dolores, no solo ofrecía la promesa de amistad, sino también la posibilidad de sanación a través del arte que ambos amaban. Así, los pasos que los unieron ese día no solo fueron los que llevaron a Sandra hasta la puerta de Bruno, sino también los que prometían guiarlos de vuelta a la esencia de sus almas, donde la danza aguardaba, paciente, para ser redescubierta y vivida de nuevo. Después del encuentro con Bruno, Sandra se sintió como si una nueva puerta se hubiera abierto en su vida, una que conducía a un camino desde hace mucho olvidado, pero nunca completamente perdido. Bruno, a pesar de su propia lucha con la lesión que lo impedía de bailar como antes, reconoció en Sandra una llama que solo necesitaba ser avivada.
No puedes dejar que tu pasión por la danza se apague, Sandra, Bruno dijo durante uno de sus encuentros, su voz cargada de una mezcla de aliento y urgencia. La danza es más que movimiento, es una forma de expresar quiénes somos, de contar nuestras historias. Tienes una historia que necesita ser contada. Inspirada por sus palabras, Sandra aceptó, un poco vacilante al principio, volver a practicar. Bruno, adaptándose a sus propias limitaciones, se convirtió no solo en un mentor, sino en un compañero en el verdadero sentido de la palabra. Juntos, exploraron movimientos que Sandra podía realizar, trabajando dentro de sus habilidades para crear una danza que era tanto una expresión de su viaje personal como una celebración de la resiliencia del espíritu humano. En las semanas que siguieron, Sandra redescubrió su talento y pasión por la danza. Cada sesión con Bruno era un descubrimiento, un desafío y, lo más importante, una alegría. Comenzó a sentirse viva de una manera que no había sentido en años, cada paso de baile reavivando la alegría y la esperanza que creía haber perdido. La relación entre Sandra y Bruno se profundizó rápidamente. Lo que comenzó como una conexión basada en una pasión compartida por la danza se transformó en algo más significativo. Encontraron consuelo el uno en el otro, compartiendo no solo las alegrías, sino también los dolores y desafíos de sus vidas. La empatía mutua y la comprensión que se desarrollaron entre ellos crearon un vínculo que iba más allá de la danza, arraigándose profundamente en sus almas. Para Sandra, estar con Bruno y bailar nuevamente le trajo una sensación de plenitud y propósito que creía haber perdido para siempre. Comenzó a verse no como la víctima de sus circunstancias, sino como una mujer fuerte y capaz, lista para enfrentar los desafíos de la vida con la cabeza en alto. La felicidad que experimentaba era profunda y genuina, un renacimiento de su espíritu que iluminaba todos los aspectos de su vida. Mia, observando la transformación de su madre, también floreció, inspirada por el ejemplo de fuerza y determinación que Sandra ahora representaba. La casa, una vez un símbolo de su desesperación, se convirtió en un hogar lleno de risas, música y danza, un refugio seguro donde el amor, el arte y la esperanza prosperaban. El renacimiento de Sandra, impulsado por la danza y la conexión con Bruno, era un testimonio del poder transformador del arte y del espíritu humano. No solo se había encontrado a sí misma, sino también una felicidad y un propósito que la guiarían por el resto de su vida, independientemente de los desafíos que aún estuvieran por venir. A medida que Sandra y Bruno profundizaban su conexión a través de la danza y compartían momentos de alegría y descubrimiento, una sombra amenazadora comenzaba a formarse sobre ellos. La salud de Bruno, que hasta entonces había sido manejable a pesar de su lesión, comenzó a deteriorarse, trayendo consigo dolores insoportables y limitaciones cada vez mayores. La pasión que los unía ahora enfrentaba un obstáculo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Bruno, con su determinación siempre presente pero ahora marcada por un tono de urgencia, reveló a Sandra que los médicos habían sugerido una cirugía. Era un procedimiento arriesgado, con probabilidades iguales de éxito y fracaso. El éxito podría significar una recuperación completa, pero el fracaso podría dejarlo en un estado peor que antes. No sé qué hacer, Sandra, confesó Bruno en un momento de vulnerabilidad. Tengo miedo de perder todo lo que he reconquistado hasta ahora, pero este dolor se está volviendo insoportable. Sandra, cuya propia vida había sido transformada por el encuentro con Bruno, se encontró ante un dilema emocional profundo. Sabía que el apoyo que brindara a Bruno en ese momento definiría el curso de sus vidas futuras. Con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma, Sandra tomó las manos de Bruno, mirándolo a los ojos con una convicción inquebrantable. Bruno, no importa lo que pase, estaré a tu lado. Juntos, ya hemos superado tantas cosas. No será diferente ahora. No estás solo en esto. La decisión de Bruno de seguir adelante con la cirugía se convirtió en un punto de unión no solo para él y Sandra, sino también para la comunidad a su alrededor. La historia de amor, danza y ahora de una batalla contra las adversidades físicas, tocó los corazones de los vecinos y amigos. Mensajes de aliento y ofertas de ayuda comenzaron a llegar, cada uno trayendo un poco de luz a los momentos de duda y miedo que Bruno y Sandra enfrentaban. La comunidad local, conmovida e inspirada por la historia de Bruno y Sandra, comenzó a organizar eventos para recaudar fondos y ofrecer apoyo moral. Era evidente que el viaje de Bruno y Sandra se había convertido en algo más que una historia personal, era un testimonio del poder de la comunidad, el amor y la resiliencia humana. El día de la cirugía, Bruno fue acompañado por Sandra y una ola de apoyo de la comunidad, cada persona enviando sus oraciones y pensamientos positivos.
Sandra, sosteniendo firmemente la mano de Bruno hasta el último momento posible, susurraba palabras de aliento, prometiendo una danza juntos en el futuro, independientemente del resultado. Los desafíos que Bruno y Sandra enfrentaban eran enormes, pero la fuerza que encontraron el uno en el otro y en el apoyo de la comunidad los preparó para lo que estaba por venir. Independientemente del resultado de la cirugía, sabían que el viaje hasta allí ya había sido una victoria sobre las adversidades, un testimonio de que el amor, la esperanza y la comunidad pueden superar los desafíos más aterradores. El día de la cirugía de Bruno amaneció cargado de tensión y expectativa. Mientras el sol salía, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y naranja, Sandra sentía una mezcla de esperanza y miedo palpitar en su pecho. Ella y Mia acompañaron a Bruno al hospital, donde palabras de aliento y promesas de futuras danzas se intercambiaron en susurros cargados de emoción. Tan pronto como Bruno fue llevado a la sala de operaciones, Sandra se encontró atrapada en una sala de espera bañada por la luz fluorescente, cada tic-tac del reloj resonando como un tambor en su corazón. Mia, sintiendo la tensión de su madre, apretó su mano con fuerza, un gesto pequeño pero poderoso de apoyo y amor incondicional. Las horas pasaron lentamente, cada minuto extendiéndose como una eternidad. Sandra alternaba entre intentar leer las revistas esparcidas por la mesa de centro y caminar por el pasillo, buscando alivio para su ansiedad en el movimiento constante. En su mente, repetía las últimas palabras que intercambió con Bruno, aferrándose a la esperanza que representaban. Finalmente, llegó el momento. El cirujano apareció, su rostro cansado dibujando una sonrisa cautelosa. La cirugía fue un éxito, anunció, las palabras cayendo sobre Sandra como una lluvia en un desierto árido. Las defensas que había construido alrededor de su corazón para prepararse para lo peor se desmoronaron, dando paso a una ola de alivio y alegría tan intensa que la hizo sollozar de gratitud. En los días y semanas siguientes, Bruno inició el largo proceso de recuperación. No fue fácil, hubo días de dolor y frustración, momentos en que la esperanza parecía una llama frágil, amenazada por la menor de las brisas. Sin embargo, junto a Bruno estaban Sandra y Mia, pilares de fuerza y amor inquebrantable. Sandra pasaba horas en el hospital, alternando entre cuidar de Bruno y animarlo en sus ejercicios de rehabilitación. Mia, con su inocencia infantil, traía sonrisas y risas, recordatorios de que la vida, a pesar de sus luchas, aún estaba llena de belleza y alegría. A medida que Bruno progresaba, recuperando lentamente su fuerza y movilidad, el trío encontró nuevas formas de celebrar cada pequeña victoria. Compartían historias, sueños y, en momentos especiales, bailaban juntos en la habitación del hospital, moviéndose al ritmo de la música suave que Sandra traía para animar sus espíritus. El éxito de la cirugía de Bruno y los días subsiguientes de recuperación fueron una prueba del poder del amor y la esperanza. Juntos, enfrentaron el miedo y la incertidumbre, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer y fortalecerse como familia. La recuperación de Bruno no fue solo una lucha por recuperar su salud física, sino también una celebración del espíritu humano, de la capacidad de superar adversidades a través de la fuerza del amor y la determinación compartida. A medida que Bruno se recuperaba, la vida de Sandra y Mia comenzó a florecer de maneras que nunca habían imaginado. La recuperación de Bruno no solo marcó el final de un periodo desafiante, sino también el comienzo de una nueva fase en sus vidas, llena de promesas y logros. Sandra, inspirada por la fuerza y perseverancia que habían caracterizado su viaje junto a Bruno, redirigió esa energía hacia su pasión por la danza. Con Bruno ahora a su lado, no solo como mentor, sino como compañero en todos los sentidos, se lanzó de cuerpo y alma a su carrera como bailarina. El éxito no tardó en llegar, Sandra fue reconocida por su habilidad única para transmitir emoción e historia a través de sus movimientos, una habilidad que había sido perfeccionada y refinada por los desafíos que enfrentó. Mientras Sandra conquistaba el mundo de la danza, Mia, observando a su madre, comenzó a seguir sus pasos, literalmente. La pasión por la danza, que Sandra había compartido desde temprana edad con su hija, se convirtió en una vocación para Mia. Bajo la cuidadosa guía de Sandra, y con el apoyo inquebrantable de Bruno, Mia comenzó a trazar su propio camino en el mundo de la danza, mostrando una promesa que llenaba el corazón de Sandra de orgullo. La transformación de sus vidas no pasó desapercibida para la comunidad que los rodeaba, especialmente para la señora Simoes, quien se había convertido en una presencia constante y cariñosa en sus vidas. La soledad que alguna vez marcó la existencia de la señora Simoes dio paso a una alegría renovada, mientras asumía el papel de abuela para Mia. Su casa, antes silenciosa, ahora resonaba con risas y conversaciones, encuentros familiares que reunían a Sandra, Bruno,
Mia y la señora Simoes en celebraciones de la vida que habían construido juntos. Este nuevo capítulo en sus vidas estuvo marcado por un sentimiento de unidad y propósito compartido. Se convirtieron en una familia no solo por circunstancias, sino por elección, una unión forjada en el calor de la adversidad y fortalecida por el amor incondicional. Juntos, demostraron que el amor puede superar cualquier desafío, convirtiendo obstáculos en oportunidades para crecer y conectarse de manera profunda y significativa. La historia de Sandra, Bruno y Mia, enriquecida por la amorosa presencia de la señora Simoes, se convirtió en un testimonio del poder transformador del amor, el arte y la resiliencia. En su hogar, donde la música y el baile fluían tan libremente como las risas, encontraron no solo éxito y realización personal, sino la verdadera esencia de la felicidad, la certeza de que, juntos, eran completos, una familia unida por el corazón y el espíritu, lista para enfrentar el futuro con esperanza y alegría. A medida que los días se convertían en meses, la vida de Sandra, Bruno y Mia florecía de maneras que antes parecían imposibles. Sandra, con Bruno a su lado, vio cómo su carrera en la danza alcanzaba nuevos niveles de éxito. Los escenarios que una vez le parecían lejanos ahora eran su segundo hogar, y la pasión que compartía con el público era una fuente constante de alegría y satisfacción. Mia, siguiendo los pasos de su madre, comenzaba a trazar su propio camino en el mundo de la danza, su juventud y talento prometiendo un futuro brillante. En este escenario de logros y felicidad, la reaparición de Fernando fue como una nube oscura amenazando el cielo despejado de sus vidas. Su regreso no estaba marcado por el éxito o la autoridad de antaño, por el contrario, estaba arruinado y desesperado, una sombra del hombre que Sandra había conocido. Su imperio financiero se había derrumbado, dejándolo sin nada más que arrepentimientos y deudas. Cuando Fernando buscó a Sandra, buscando reconciliación o tal vez un refugio en su tormenta personal, encontró a una mujer transformada. Sandra, quien una vez había vivido a la sombra de sus demandas y control, ahora estaba frente a él, la personificación de la fuerza e independencia. La sorpresa en su rostro al verla tan cambiada era evidente, pero Sandra no sentía placer en su desgracia. Por el contrario, su viaje le había enseñado a valorar la compasión y a comprender la complejidad del perdón. No puedes simplemente volver y esperar que todo sea como antes, Fernando, dijo Sandra, su voz firme, pero no carente de amabilidad. He cambiado. Hemos cambiado. Y aunque lamento tus dificultades, no puedo permitir que deshagan todo lo que hemos construido. Fernando intentó argumentar, hablar de amor y error, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. Sandra lo escuchaba, pero no como alguien que busca orientación o aprobación. Lo escuchaba como alguien que había aprendido a valorar su propia voz y la de quienes realmente importaban en su vida. La conversación entre ellos terminó sin resoluciones dramáticas o promesas de un nuevo comienzo juntos. Fernando se fue, dejando a Sandra con la certeza de que la vida que había elegido, la familia que había formado con Bruno y Mia, era donde realmente residía su corazón. La fuerza que Sandra demostró al enfrentarse a Fernando no fue solo un testimonio de su propia evolución, sino también un símbolo del poder del amor, la resiliencia y la capacidad de superar adversidades. Había encontrado no solo éxito y realización en su carrera, sino también un sentido de paz y felicidad en su vida personal, algo que el regreso de Fernando no podía perturbar. La vida seguía su curso, no como una serie de eventos inesperados, sino como una danza que Sandra, Bruno y Mia ahora ejecutaban juntos, cada movimiento reflejando el amor y la fuerza que compartían. En una noche particularmente estrellada, decidieron celebrar los recientes éxitos y la fortaleza de la familia que habían construido con una cena en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Era una celebración no solo de logros personales y profesionales, sino también del amor, la superación y la unidad que los definía como familia. Al entrar al restaurante, envueltos en la expectativa de una noche memorable, fueron recibidos por la cálida iluminación y el bullicio alegre de los demás comensales. Lo que debería haber sido solo otro hermoso capítulo en sus vidas tomó un giro inesperado cuando, al ser conducidos a su mesa, reconocieron a una figura familiar vistiendo el uniforme de camarero. Era Fernando. El encuentro fue un shock para todos, un enfrentamiento abrupto entre el pasado que Sandra había superado y el presente que tan cuidadosamente cultivaba. Fernando, igualmente sorprendido al reconocer a Sandra y su familia, vaciló por un momento, su expresión de sorpresa rápidamente reemplazada por una máscara profesional de cortesía. La tensión entre lo que fue y lo que era ahora pendía en el aire, casi tangible. Sandra, percibiendo el malestar de Mia y la confusión de Bruno, tomó la iniciativa.
con la gracia y la dignidad que la caracterizaban, se dirigió a Fernando con una cortesía que no dejaba traslucir ningún rastro de amargura o resentimiento. «Fernando, por favor, ¿nos puede traer el menú?». Su voz era tranquila, su pedido formulado con el respeto debido a cualquier individuo que trabaja para vivir. La simplicidad de la interacción, sin embargo, llevaba consigo el peso de 1000 palabras no dichas, una clara demostración de que Sandra había, de hecho, pasado la página. Fernando, percibiendo la magnanimidad con la que Sandra lo trataba, se limitó a asentir con la cabeza, un gesto breve que escondía la complejidad de sus emociones. «Claro, un momento, por favor», respondió antes de alejarse para cumplir con el pedido. La cena continuó entonces sin más interrupciones, la comida deliciosa y la compañía alegre desviando la atención del encuentro inesperado. Sandra, Bruno y Mía compartieron risas y planes para el futuro, cada momento juntos una celebración del lazo indisoluble que los unía. Al final de la comida, cuando Fernando se acercó para retirar los platos, Sandra, impulsada por un impulso de generosidad, dejó una generosa propina. «Para ti, Fernando». «Espero que las cosas mejoren», dijo, su mirada transmitiendo una sinceridad que trascendía cualquier amargura pasada. Esta noche, aunque marcada por un encuentro inesperado con el pasado, reforzó la convicción de Sandra en su propia jornada de curación y crecimiento. Había enfrentado el pasado con dignidad, demostrando para sí misma y para quienes amaba que el dolor que Fernando había causado era ahora solo un recuerdo lejano, incapaz de perturbar la felicidad y la paz que había conquistado. El viaje de Sandra, Bruno y Mía había estado lleno de desafíos, pero también de momentos de alegría inmensurable y logros significativos. Para marcar este capítulo de sus vidas, decidieron compartir su historia de amor, superación y esperanza a través del lenguaje universal de la danza. Planearon una presentación que no sería solo una actuación, sino una celebración de la vida y el amor incondicional que los unía. El teatro elegido para el evento era íntimo, pero lleno de encanto, sus paredes testigos de innumerables historias contadas a través del arte. A medida que las cortinas se abrían, un silencio expectante se apoderaba del público. La música comenzaba, suave al principio, creciendo en intensidad y pasión, reflejando la propia jornada de Sandra y Bruno. Ellos bailaban con una sincronía y una emoción que trascendían la técnica, cada movimiento una expresión de su historia compartida. Sandra, radiante, se movía con una gracia que hablaba de su fuerza y resiliencia. Bruno, completamente recuperado, complementaba cada paso con la precisión y la pasión que solo un verdadero artista posee. Juntos, eran la personificación del amor que supera todas las adversidades. En el punto culminante de la presentación, una pausa dramática en la música dio paso a un momento de silencio cargado de expectativa. Sandra y Bruno se acercaron al micrófono, tomados de la mano, sus miradas entrelazadas transmitiendo una complicidad profunda. «Hoy», comenzó Sandra, su voz temblorosa de emoción, «compartimos no solo nuestra danza, sino también la alegría de un nuevo comienzo. Estamos esperando otro hijo». La revelación fue recibida con una explosión de aplausos y felicitaciones, el público poniéndose de pie en una ovación. Era más que el reconocimiento de un talento artístico, era una celebración de la vida, la superación y el poder transformador del amor. Para cerrar la noche de manera memorable, Mía se unió a Sandra y Bruno en el escenario para un último baile. La música, alegre y llena de esperanza, era el acompañamiento perfecto para la imagen de la familia bailando juntos, sus movimientos una armonía perfecta de alegría y unión. La comunidad, que se había reunido para apoyarlos, aplaudía no solo la belleza de la actuación, sino también el coraje, la fuerza y el amor que los unía. Cuando las cortinas se cerraron, Sandra, Bruno y Mía permanecieron abrazados en el escenario, un pequeño oasis de amor y luz. Habían enfrentado tormentas, navegado por aguas turbulentas y emergido no solo intactos, sino más fuertes y más unidos que nunca. La danza del destino había sido, para ellos, un viaje de transformación, demostrando que, independientemente de los desafíos, el amor verdadero y la esperanza son fuerzas indomables, capaces de crear belleza a partir de la adversidad y tejer un futuro lleno de posibilidades infinitas.